Urbana va. Salí con lo puesto. Si la historia la escriben los pueblos, nosotros la espiamos. Stalkeando la historia. Hagamos interdisciplina, que viva la interdisciplina. Basta de ciencias, basta de conocimientos, entre comillas, que se cierran a sí mismos, que no se juntan con otras miradas, que no dialogan, que creen que con sus propios instrumentos metodológicos pueden dar cuenta de toda una realidad. Esto nos pasa un montón cuando hacemos historia, fundamentalmente pasa cuando se hace economía, por ejemplo. Tenemos que encontrarnos, tenemos que discutir, tenemos que debatir. Si queremos construir un conocimiento de manera genuina, de manera honrada, si verdaderamente queremos conocer. O, caso contrario, es muy probable que terminemos reafirmando cosas que ya creemos, cosas que ya presuponemos, que construyamos, que reproduzcamos algunos prejuicios. Por eso nos queremos encontrar. Hoy en Stalkeando la Historia nos vamos a estar dando un gusto. Vamos a estar haciendo algo que hace mucho que queríamos hacer. Es un programa especial, muy sentido. Vamos a estar dialogando con nuestros amigos, nuestro amigo y nuestra amiga de Fashion Linking, con Gus y con Pat. Y vamos a estar hablando de moda, como siempre a nuestro estilo, desde una perspectiva histórica, proponiendo cruces, proponiendo encuentros para ampliar un poco nuestra mirada, para animarnos con gracia, a decir no sé, a decir mira, esto no lo sabía, contámelo, y no a poner cara de sí, yo sé lo que me estás diciendo. Yo ya lo sabía porque yo sé todo. ¿Quién sabe todo? ¿Quién puede dar cuenta de absolutamente toda la realidad? Así que nos tiramos un poco de cabeza a esta aventura, con la expectativa, con la promesa de seguir, de profundizar, porque esto no termina acá. Así empezamos este nuevo programa de Stalkeando la Historia junto a Fashion Linking por Urbana BA. Stalkeando la historia. Chusmeate esta. Primer bloque de Stalkeando la Historia, una nueva semana, un nuevo programa. Te saludo, Julia, a través del éter. Te veo muy bien acá. ¿Cómo estás? A ver ahora. ¿Me escuchás? Ahí está, sí señor. Ahí va, sí, hay que empezar a acostumbrarse de nuevo a esto. No, espero no acostumbrarme. A la bimodalidad. Claro, es una cuestión puntual, así que hoy me van a estar escuchando desde mi casa. Pero bueno, con las mismas ganas de siempre y con este programa, súper programa especial que hace tiempo venimos craneando y que va a ser el primero de unos cuantos con nuestros amigos de Fashion Linking. Sí, contemos un poco a la audiencia cómo se cocinó esto. La verdad es que con Fashion Linking compartimos vecindad, por así decir, y la verdad es que en los endemientras siempre terminamos discutiendo, charlando, un montón de cosas que la verdad es que daban para pensar, para armar un programa. Y la verdad es que tenemos muchas cosas en el tintero. Esta es la primera, de alguna manera nos permite cierta efeméride hacer un disparador a lo que pensamos para hoy. Pero bueno, esto va a estar teniendo comienzo en media hora. Nos vamos a dar acá un primer bloque para discutir con Juli, algo sí más de coyuntura. Algo que está muy a la orden del día y que tiene que ver fundamentalmente con la cartera ministerial de Hacienda, de Economía. Hacienda se le decía antes, en otro momento, la verdad es que fue un ministerio que tuvo muchas reformas. No queríamos, la verdad es que era algo que teníamos pensado para el programa anterior, no perdió vigencia, y era lo que queríamos tocar un poquito como para ir entrando en calor, porque además parte de lo que pensamos para el bloque que viene, como casi todo, tiene en algún punto que ver también con la plata, dicho en criollo. Así que bueno, te propongo, Juli, que abordemos este primer bloque para, bueno,
empezar a hablar un poquito de estos cambios que se vienen dando en el Ministerio de Economía, la salida de Guzmán, el ingreso de Silvina Batakis, que bueno, ya se desempeñó durante la gestión de Scioli en provincia de Buenos Aires. Y esto también es una excusa, es un disparador como para poder empezar a hacer historia y hablar de lo que Juan Manuel Abal Medina, hijo, obviamente, llama la silla caliente. Sí, ¿no? Es el primer fusible que salta el Ministerio de Economía cuando las cosas no vienen bien. Por lo menos en Argentina estamos acostumbrados, ¿no? A estos cambios. De hecho, duró bastante Guzmán, se podría decir, para lo que fue, para lo que es la situación económica del país. Creo que de hecho es uno de los que más duró en lo que es un primer mandato presidencial de 1983 para acá. Creo que solo lo supera Cavallo con Menem y no mucho más. Sí, puede que Surruil también, pero bueno, acá hay algo interesante que estás diciendo. La verdad es que estamos acostumbrados en el país a estos cambios. Mucha de esta información está bien sistematizada, está bien resumida justamente en este informe, en esta investigación, mejor dicho, que encabeza Juan Manuel Abal Medina, junto a su equipo de investigación, donde de una manera muy amable, un poco cuantitativa también, pero bueno, muy amable, muy accesible, ordena un poco toda esta historización en relación a quienes se desempeñaron en el Ministerio de Economía, básicamente desde la Constitución del 53 para acá, desde el mitrismo para acá, si se quiere. Y cuando uno ve esa información un poco más ordenada, con cifras cerradas, se puede empezar a construir, a contar otra película, que no es la película del día a día que vivimos, que además es muy finita porque está muy sujeta a nuestra existencia física y terrenal, y acá estamos dando cuenta de 150 años de historia. Nosotros no podemos dar cuenta más de 36 y hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, bueno, cuando uno ve estas cifras, salta un poco esto que está diciendo Juli. La verdad es que los cambios son más la norma que la excepción. Sí, sobre todo en estos últimos años de crisis, también la presidencia de Cambiemos tuvo varios ministros de Economía. Durante el kirchnerismo también vimos varios cambiazos, varios cambios si querés, de rumbo ante situaciones, contextos económicos que a nivel mundial que van cambiando también. Uh-huh. En ese momento en Argentina sufrimos lo que fue la crisis del 2008, crisis mundial, que terminó como por acabar las condiciones económicas que habían por las que había atravesado el kirchnerismo y le había permitido generar las políticas que generó. Hoy el escenario es totalmente, radicalmente opuesto. Hoy estamos saliendo de una pandemia y ya adentrados en una guerra que está reconfigurándose el mapa geopolítico mundial y a la vez genera varias situaciones que tienen que ver con lo económico, que es sobre todo el aumento de los alimentos, el aumento de las materias primas, de los precios, y el aumento del combustible, que me parece que ahí estamos viendo una de las situaciones más conflictivas y que más problemas le está trayendo a la Argentina, en un contexto también que hay que decirlo, que es imposible evitar de mencionar, que es el acuerdo con el FMI, un acuerdo que se firmó antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, son términos que se firmaron en un contexto que era otro. De repente el contexto cambió y hoy estamos con un plan que se había pensado bajo otro mundo. Bueno, el mundo cambió y por ahora el plan Argentina-FMI sigue siendo el mismo. Creo que ahí tiene que ver, por lo menos para mí, ahí es la clave de las tensiones políticas que se viven a la interna del gobierno y que por ahora no se logran resolver. Por ahora se resolvió con la salida de Guzmán, pero bueno, hay que ver qué es lo que hace Batakis, que desde lo discursivo sigue manteniendo el mismo plan de Guzmán, ¿no? Intentar ordenar la macroeconomía, intentar reducir el déficit fiscal. Acaba de anunciar lo que es el congelamiento de los ingresos en el Estado. Van a poder avanzar por fin en lo que es la segmentación de tarifas, algo que una de los puntos que
que ha generado la renuncia de Guzmán, algo que se venía retrasando y él sentía que no le estaban dando el apoyo político necesario para avanzar en lo que tiene que ver con la segmentación de tarifas en lo energético, justamente lo acabo de mencionar, la cuestión de la energía es algo que se está llevando los dólares, es algo que necesita mucho la industria para crecer, y bueno, hay que ver qué pasa con la cuestión distributiva, ¿no? Porque me parece que ahí es donde la tensión es más fuerte. Se habla mucho de macro, pero se habla poco de la cuestión salarial, que es algo que realmente, bueno, todos y todas estamos sufriendo como cada vez nuestros ingresos alcanzan para menos, ya desde hace varios años. Sí, hay un tema ahí, hay varios temas que estás mencionando. La cuestión de resignar, ¿no? Expectativas o metas inflacionarias tampoco es algo que sea en algún sentido muy novedoso, es una estrategia más económica que bueno, atiende otros criterios, obviamente en función de esto que vos estás diciendo, de diferentes coyunturas. Ahí tenemos como un punto muy fuerte que hay que atender y que a veces se lo menoscaba, ¿no? Como que se lo desestima bastante, que es el fuerte condicionante o los fuertes condicionantes externos a los que está sujeta una economía como la Argentina, que al mismo tiempo implica desconocer que el capitalismo es eso, ¿no? El capitalismo es comercio internacional, división del trabajo, interdependencia permanente. Digo, no se puede, y más, teniendo en cuenta esta relación de cuasidependencia que sigue teniendo la Argentina respecto al mundo en general, es algo que no se puede desatender a la hora de analizar con un ánimo, si se quiere, genuino, verdadero, de querer comprender qué carajo está pasando, ¿no? Porque si no parecería ser que podemos presuponer que el Estado, cualquier Estado, tiene recursos infinitos cuando en realidad son más bien escasos, más en una realidad como la nuestra. Y digo, el componente externo no es algo que podamos desechar de la ecuación. No, para nada. Siempre el componente externo influye, a veces más, a veces menos, pero en este momento realmente es totalmente influyente. Digo, a nivel mundial, veamos lo que está pasando en otros países, lo que son las situaciones inflacionarias inéditas que no se vivían. Yo creo que vamos a empezar a hablar después en un ratito con los chicos de Fashion Liquid de Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y vamos a ver también un escenario similar en estas cuestiones donde se empieza a trastocar todo, ¿no? Se mueven los cimientos bajo los cuales estaba anclado este mundo y eso genera mucho, pero mucho quilombo. Y ya que Argentina venía con una situación muy frágil en lo económico, esto pega mucho más, se siente mucho más a nivel económico. Y yo creo que, bueno, ahí es donde siempre es algo que hemos charlado mucho, ¿no, Miguel? El tema del rol que cumple el FMI, estos organismos de crédito, cuál es el rol político que cumplen, si realmente son organismos que prestan dinero para poder ordenar la macroeconomía, o en realidad son organismos de control político, para profundizar esta visión internacional del trabajo, para que estos países subdesarrollados sigan manteniéndose bajo esta vara de países exportadores de materia prima, pero sin valor agregado. Hoy estuvo Evo Morales en Argentina, no sé si viste algo, y él planteó algo muy interesante, el tema de que dijo, bueno, a los argentinos, que en Argentina hay mucho litio, explótenlo, pero generen industria del litio. Si lo van a exportar como mera materia prima, es seguir en la misma encerrona, en la misma trampa, que hace que seamos países que no pueden desarrollarse y que siempre son dependientes de las grandes potencias. Sí, es un problema sobre todo teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? Una situación bastante recurrente de escasez de divisas, de falta de agregación de valor, que son, de alguna manera, son estos problemas recurrentes de nuestra propia economía, y que, bueno, diferentes ministros con diferentes programas para retomar un poco el puntapié inicial con el que dimos comienzo a este bloque, buscaron resolver con diferentes estrategias. Estaría bueno si pudiéramos profundizar un poco en esta investigación que lleva adelante el equipo de Juan Manuel Aval Medina, cuáles fueron los ministros que recurrieron al FMI, por ejemplo. Ahí podríamos ver que, digo, a ver, nada de lo que está pasando, más allá de la pandemia y de la guerra, y que podemos también matizarlo un poco, es originalmente nuevo.
no son situaciones del todo originalmente nuevas. Esta combinación de todas maneras de endeudamiento excepcional, pandemia y guerra me parece que es un combo sí inédito, teniendo en cuenta lo pegadito que está todo en el tiempo, pero hay situaciones que de alguna manera sí son más recurrentes, que tienen que ver con esta configuración económica nacional y los diferentes planes que fueron llevados adelante por diferentes ministros de diferentes signo político e ideológico para darle respuesta o solución. La verdad es que el FMI también tiene como su larga trayectoria acá en el país, eso tampoco reviste gran novedad. Y bueno, ahí podríamos hacer una lista, ¿no? Esta cuestión de la necesidad de financiamiento y de esta primera opción de financiarse afuera, de no poder generar los mecanismos, los instrumentos necesarios como para obtener ya sea la energía, ya sea los insumos, ya sea los bienes de capital, como para poder desarrollarse un poco más. Me parece que el cuello de botella sigue siendo ese, independientemente de lo caliente que esté la silla y de la cantidad de ministros que pasen por el edificio de Irigoyen y Balcarce. Sí, yo creo que en ese sentido es como no conocemos plan del FMI ni en Argentina ni en el mundo que haya servido para desarrollar a los países, ¿no? Por ahora nos cuesta encontrar un ejemplo que vaya para ese lado. Totalmente. Tampoco tenemos que ir a buscarlos muy lejos, los podemos encontrar acá, si queremos. Y en algún punto, esto que vos decís, ¿no? De esta injerencia capaz como más política de los organismos de crédito, de respaldar algún gobierno, de respaldar alguna mirada o algún sesgo ideológico. Pero bueno, seguimos un poco estando en esa encerrona y tenemos que discutir un poco qué hacer para ver si es posible revertir esta situación. En ese sentido, lo que dice Evo Morales es bastante claro y parece que de algún punto tiene una mirada como bien local, bien original sobre cómo salir de este atolladero, que si bien Argentina capaz es la excepción un poco dentro del mapa latinoamericano, no deja de ser Latinoamérica, digo excepción, por esa configuración económica tan especial que tiene, ¿no? De una sobreabundancia de tierras, de una escasez demográfica, si se quiere, y ver cuál puede ser un modelo de desarrollo posible, pero bueno, teniendo en cuenta el actual contexto, la actual circunstancia. Ahí, bueno, diferentes ministros, como decíamos, han enfrentado algún problema similar, salvando las distancias. Capaz en el 73 podemos rememorar un shock externo muy fuerte, además de la Segunda Guerra, también si se quiere. Son coletazos a los que el país sigue estando expuesto, de alguna manera. Entonces capaz es ahí donde hay que pensar un poco qué es lo que se puede llegar a hacer para morigerar un poco estos coletazos externos, que algunos se pueden predecir más y otros menos. Sí, yo creo Sí, dale. Creo que ahí hay Argentina tiene una disyuntiva, porque el acuerdo que logró con el FMI es recesivo de por sí. Cumplir al FMI implica, Bajar la actividad económica. Claro, o sea, Argentina viene en estos años experimentando un crecimiento productivo a través de la industria que requiere de más dólares y más dólares para los insumos de bienes de capital, que realmente generó este cuello de botella que hace que Argentina haya dicho, bueno, pará, banquemos, vamos a ver qué se importa y qué no, hay que empezar a seleccionar. Esto sumado a lo que decíamos con la crisis energética que hay a nivel mundial. Cómo se ha disparado el precio del combustible. Entonces o se cumple con el programa del FMI y ese crecimiento se corta, y los dólares van a pagar la deuda, o te sentás de nuevo con el FMI y decís, che, pará, el acuerdo que nosotros al que llegamos fue en otras condiciones mundiales. Vamos a reconfigurarlo porque, por lo menos lo que había hecho este gobierno, dentro de todo, es vamos a cerrar con el FMI, pero que ese acuerdo que logremos no genere, que no corte el crecimiento de la Argentina. Y por ahora, claramente lo está cortando. Entonces, creo que es el momento donde hay que barajar y dar de nuevo, porque las cosas como están dadas, si se sigue ese plan, vamos a tener más recesión, más inflación, porque es un plan inflacionario,
sumada a la inflación que hay a nivel mundial. Ujú. Entonces creo que es un poco, esa es la disyuntiva y es lo que nosotros tenemos que empezar a plantear, bueno, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Qué puede llegar a pasar hoy con Batakis? Que a mí me parece que siempre hay que, más de lo que se dice, hay que ver lo que se hace. Ujú. Yo creo que muchas veces los discursos son para los mercados, para la girada. Hay que ver si después eso se cumple. Ella salió con un fuerte tono a calmar los ánimos, Sí. sobre todo por la corrida cambiaria que se estaba viniendo después de la renuncia de Guzmán, que quiso calmar las aguas. Después hay que ver de todo eso qué es lo que se cumple y qué no. Por ahora fue un discurso muy, muy amigo de los mercados. Habrá que ver ahora con el correr de las semanas, porque recién tiene una semana de estar en el puesto, es muy poco, muy reciente todo, aunque la coyuntura de Argentina te obliga a tomar decisiones, definiciones todo el tiempo. Sí, hay dos temas ahí, que hay una gran sensibilidad social y económica de parte de los mercados, entonces justamente cualquier cosa dicha fuera del lugar, cualquier cosa dicha fuera de término, es como que puede generar como mayor escozor, como mayor picazón, como mayor molestia social y económica, por eso hay que ser muy medido con lo que se dice. En esta época de tanta producción de mensajes, es muy fácil también, ¿no?, caer en esta inquietud, lo que profundiza esta mayor sensibilidad social y económica. Entonces, bueno, la cuestión discursiva no deja de ser un factor más también. Ni la discursiva ni la psicológica dejan de ser un factor dentro de esta ecuación económica y financiera. Entonces, como vos bien decís, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se lo dice, para no profundizar, para no exacerbar ánimos que se van quedando en todo sentido, sobre todo por esta cuestión micro también que decís, por esta cuestión del costo de vida, se van exacerbando esos ánimos y bueno, se va profundizando también por esta enorme producción de mensajes que se va dando en todos los ámbitos también, que generan confusión social, que generan angustia. Y después, por otro lado, algo que llama mucho la atención es que los aumentos de precios no... Digo, hay una situación inflacionaria sostenida desde hace mucho tiempo. Alguien estaba diciendo hoy que estamos entrando en un régimen de alta inflación sostenida durante mucho tiempo, que hace, que influye demasiado en el comportamiento económico de los sujetos económicos, valga la redundancia. Hay gente que ya, producto de este régimen de alta inflación, tiene comportamientos como muy defensivos, muy especulativos, muy exacerbados también, y que bueno, tienen que ver con esta situación sostenida, ¿no? Los comportamientos van cambiando, por eso digo que también hay un factor psicológico ahí, que es de peso. Pero lo interesante es que, pese a esta inflación alta sostenida desde hace ya varios años, si se quiere de 2013 para acá, y que ha ido en aumento, la crisis no se termina nunca de licuar. Puede haber caída de la actividad, puede haber alguna caída del consumo, pero en ningún momento se vuelve a desplomar, se vuelve a dar tal caída del consumo como para que se resuelva ese descalce entre oferta y demanda, si lo pensamos desde ese punto bien tradicional de la economía, ¿no? No permite que los precios se calmen, no es una inflación que permite que de alguna manera esto se ajuste por sí mismo, esta famosa autorregulación, no ocurre. Sí. Es que yo creo que justamente por ese fenómeno que también describís, estamos ante la situación de que primero, bueno, cuesta más llegar a fin de mes para el trabajador registrado, ¿no? No hablemos del que hace changas o de los trabajadores de la economía popular. Uh-huh. Pero esos pesos que sobran también son difíciles de proyectar un ahorro. Te tenés que ir al mercado del dólar blue, que ya no sabes si lo que estás pagando es lo real o es parte de lo que hoy te dicta el mercado. No sabes si de 2.70 al dólar es un precio coherente, no sabes si de repente eso tiene que ver con una corrida y lo estás comprando caro. Entonces empieza a pasar esto, que los pesos los tenés y entonces los gastás, Uh-huh. porque no tenés mucha forma de ahorro. Entonces yo creo que eso hace que se mantenga cierta esa rueda actividad claro. de consumo, ¿no? De decir, bueno, la verdad que no sé qué hacer con la plata, bueno, es lo que decíamos. Coldplay mete 10 River. Y voy a decir, ¿dónde está? La gente no tiene un mango, pero los tipos esto cobrando 10 lucas la entrada, llenan 10 River Play. Sí. O están lavando guita, o ¿cómo puede ser? La gente no tiene un mango y no sé,
todos los shows internacionales. Por poner, si querés, un mínimo, algo chiquito de lo que es la actividad económica, ¿no? Irnos a los shows, al consumo artístico, por lo general es algo que en crisis económica se recorta bastante, ¿no? Vos no vas a un recital si no tenés un peso partido a la mitad. Pero bueno, Pero vemos está que viniendo todo el mundo encima. viene todo el mundo, los shows se agotan En media hora. En media hora y vos decís, ¿qué está pasando acá? ¿No? Cuesta entender el fenómeno, ¿no? Entonces es interesante eso, porque estamos en una situación muy particular donde nos cuesta encontrar antecedentes históricos, por más que nosotros hagamos fuerza y busquemos hacer comparaciones. Es muy particular el momento que estamos viviendo. Por lo tanto, por más ejercicio que hagamos, no sé si vamos a encontrar el momento de la historia donde se den todos estos elementos a la vez y los podamos entender como para poder no sé, traerlos a la actualidad y poder pensar qué va a ocurrir en el futuro. Para mí estamos viviendo una situación muy particular a nivel mundial. De hecho, el armado político es inédito, ¿no? La fuerza política reside en la vicepresidencia, que por lo general en Argentina el vicepresidente no pinchaba ni cortaba. Hoy es una alianza política donde toda la fuerza, gran parte de la fuerza está en Cristina Kirchner y Alberto Fernández se fue debilitando cada vez más. Entonces también la interna en ese sentido es muy fuerte a nivel político, porque por ahora es un escenario de mucha incertidumbre y los actores sociales en ese sentido no saben. Por ahora de lo económico no sabes mucho cómo manejarte. Hasta negociar las más mínimas cosas, ¿no? Genera esto que vos decís, yo me voy a atajar porque yo ya no sé cuánto va a haber de inflación. Entonces, si tengo que pactar un contrato de alquiler, si tengo que pactar algún negocio, entonces yo ya estoy especulando de que va a haber 40, 60, 80, ya dicen 100% de inflación, entonces me adelanto, no quiero perder. Entramos todos en una situación de locura generalizada que hace que si en una vez a la inflación iba a ser del 40, probablemente tenga unos puntos más, sea del 60. Y si iba a ser del 60, probablemente sea de un 80. Es muy difícil ordenar esos números. Sí, hay una mayor dificultad. Yo la verdad es que no he hecho una comprobación de esto, pero tengo la idea que en esta locura colectiva, que de alguna manera se va reproduciendo, hay gran parte de la gente, de agentes económicos fundamentalmente, y que puede ser que se corrobore, la verdad es que no lo sé, pero que estén pensando todo el tiempo en sostener los mismos márgenes de ganancia permanentemente. Esa posibilidad está. Hay gente que no lo puede sostener, pero hay gente que sí, y eso la vuelve más compleja todavía la situación. Sí, el sector alimenticio. Sí, que además es probable que tenga ganancia extraordinaria, porque son bienes de demanda inelástica, entonces la gente no los puede dejar de consumir. Capaz en otros rubros hay que ver qué pasa, pero digo, hay muchos agentes económicos que siguen con esta expectativa de seguir manteniendo los mismos márgenes de ganancia que siempre, y capaz lo pueden sostener, yo no lo sé, hay que ver qué rubros sí y qué rubros no. Pero este es un fenómeno interesante al que yo creo que hay que prestarle atención porque esta sí es una idea mía muy personal. Hay gente que tiene la espalda como para seguir especulando con esto y no resignarse, capaz, a seguir en funcionamiento y capaz bajar un cacho la rentabilidad. No lo sé. Sí. Viste que siempre se discute poco el tema de rentabilidad, es algo que... Sí, con ese tema no se quiere meter nadie. No se quiere meter nadie. Por más que a veces se filtran balances, por ejemplo, se ha filtrado hace poco el de Arcor y vimos las ganancias extraordinarias que tuvieron. Y Fortuna. Decís, bueno, entonces hay que pensar cuál es el rol del Estado, qué herramientas tiene el Estado como para poder discutir eso, ¿no? De decir, che, bueno, pará, tu margen de ganancia no puede ser sobre todo en un momento de crisis social. O sea, no le podemos pedir más hoy al asalariado, que ya viene cómo se reducen sus ingresos, de si querés ponerle 2013 para acá, como para ser buenos. Que año a año ve cómo se reduce, cómo la plata le alcanza cada vez menos. También hay cuestiones de, si querés, de leyes que no se quieren tocar, por ejemplo, que tiene que ver con derecho de exportación. Entonces estamos todavía hoy con una ley de la dictadura, sí, que implica que cuando vos haces la declaración jurada y pactás una venta, pero tenés un año para diferir esa venta, pero el Estado recibe al precio que vos vendiste, al precio dólar que vos vendiste. Un delay de la zamputa. Recordemos, el único que lo quiso tocar, creo que, ¿cómo se llamaba el ministro de Dualde apenas? Lenikov, ¿no? Sí. Que fue el ministro de Economía. Bueno, ¿cuánto duró Lenikov cuando tocó eso? ¿Qué fue? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Sí, fue fugaz. Puso un decreto y dijo, che, este muchacho, esto es una joda.
Vamos a hacer una devaluación fuerte, esto es una joda, no puede pasar. Claro, y a las ya 3 semanas la compensación salió- ya la metiste con la devaluación. Entonces, dale, yo te estoy tirando un centro, vos devolvelo, la concha de tu hermana. Bueno, viste que con eso nadie se mete, pero no se habla tampoco, no es algo que esté No. en boca de todos. Entonces hay sectores que concentrados en la economía que ganan siempre, que pase lo que pase, son los grandes ganadores. Y hay sectores de la economía que son los que siempre pierden, ¿no? También, sobre todo Mirá, los que están en la economía informal. acá ya estamos en horario, pero acá hay un tema interesante que creo que nos tenemos que dar la posibilidad de poder discutir, porque estábamos diciendo hace un rato que uno de los problemas tradicionales de la Argentina es la restricción externa. Entonces, bueno, ¿cómo salimos de esta restricción? Bueno, con el paradigma exportador, hay que exportar, está bien, hay que exportar. Independientemente de qué exportemos, la pregunta es, ¿quiénes exportan? Entonces, si nos abrazamos con cariño el paradigma exportador, le estamos dando las de ganar a las 100 empresas tradicionales que están en condiciones de exportar y que son justamente estas que vos señalás, que siempre llevan las de ganar, que tienen la espalda para aguantar cualquier crisis y que peor todavía, pueden sacar provecho, pueden sacar rédito de una crisis como esta. Entonces, bueno, está bien exportar, pero ¿a qué costo? Porque sería profundizar un poco más todavía esta desigualdad entre grandes empresas, grandes firmas tradicionales y el resto de las empresas que en muchos casos son las que más mano de obra contratan, las más mano de obra intensivas. Entonces estamos como en otro brete más. Sí, y aparte el poder de lobby que tienen, ¿no? Todas estas empresas estamos hablando de son anunciantes de los grandes medios de comunicación, por lo tanto tienen acuerdos, también las empresas alimenticias tienen una guita ahí puesta para que no se los pueda nombrar, no se pueda hablar mal de ellos. Ni hablar. Hay nivel de censura tremendo, o sea, recordemos que Coto tiene una causa por tener un arsenal de guerra, y es algo que no ha salido casi ningún medio, o sea, realmente el poder es bastante, y yo creo que ahí es donde por lo menos lo que tienen la lapicera, como diría Cristina, hay que empezar a nombrarlo, nombre, apellido, y empezar a dar una batalla en ese sentido para que por lo menos la población empiece a conocer cómo está funcionando la cosa, porque si no, realmente va a ser muy, muy difícil, ¿no? Hay que empezar a nombrar quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden de una buena vez, y poder empezar a proyectar otra situación a futuro, más allá de la crisis que estemos viviendo. Sí, esto con buenas intenciones la verdad es que no lo vamos a poder resolver. No, para nada. Creo que ya quedó demostrado que las buenas intenciones no. Sí. Por lo menos en Argentina no va por ahí. Sí, además estás renunciando a usar las armas que el resto sí usa. Entonces eso te pone en una clara situación de desventaja. Pero bueno, yo no quiero profundizar mucho más porque ahí sí ya estaría brindando un montón de ideas personales. Sí. Esto me parece que es para además hablarlo en otra circunstancia, en otro momento, en otro lugar, porque nos van a banear, a mí por lo menos. Así que, bueno, damos por finalizado, si te parece, este bloque. Ahora se viene el plato fuerte y vamos a escuchar a los Kings como venían los viejos long play editados acá en Argentina, Cansado de esperarte. Till I met you, but you keeping me waiting all of the time. What can I do? It's your life, and you can do what you want. But please don't keep me waiting. Please don't keep me waiting, 'cause I'm so tired
It's your life, and you can do what you want. Do what you like. Please don't keep me waiting. Please don't keep me waiting. 'Cause I'm so tired, tired of waiting, tired of waiting for you. So tired, tired of waiting, tired of waiting for you. For you. La música urbana la encontrás acá. Urbana va. Vení con nosotros. Never believe it's not so. It's magic, you know. Never believe it's not so. Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez. El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género. También ofrece asesoramiento profesional, acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez. En San Martín no estás sola, podemos ayudarte. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Si sentís que necesitas tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta Tigre. Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Tigre Municipio. Desafía lo establecido. Así podemos cambiar el mundo. Vení a estudiar a una de las universidades más prestigiosas de Argentina. Inscribite en la próxima jornada informativa www.uve.edu.ar y desafía el mundo que viene. Universidad de Belgrano. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Estás escuchando Radio Urbana. Como Buenos Aires. Única e incorregible. El superagente 86. Diego Maradona es un agente de la CIA y debe infiltrarse en las Islas Malvinas para tirarse pedos en lugares estratégicos. Segundísimo bloque acá en Stalkeando la Historia. Y bueno, ahora sí, el plato fuerte de este programa, un programa muy ansiado, algo que venimos pensando, desarrollando más formalmente, menos informalmente. Formalmente desde principios de año, informalmente desde largo tiempo la verdad es que nos conocemos hace bastante y nos debíamos un poco este momento, esta instancia. Me acompañan acá Pat y Gus de Fashion Linking, nuestros vecinos de horario. Vecinos, es una
Una vecindad que compartimos hace bastante tiempo. Ya. Incluso cuando yo a usted solamente lo idolatraba leyendo libros, ahí empecé a leer, dije, esto debe significar algo bueno. Algo debe querer decir, no sabemos qué, pero ya lo vamos a descubrir. Gracias, Mike. Gracias a ¿Qué ustedes. estamos haciendo en realidad? Gracias, Stalkeando. Estamos haciendo lo que se suele denominar un crossover, ¿sí? Un intercambio de experiencias, ¿sí? Y de historia, en donde enlazamos a la moda en este proceso. ¿Sí? Pero ¿cómo de la moda? Stalkeando la historia. La moda es hoy, ahora. La moda también tiene historia. Todo tiene historia. No me vas a De decir algunos más que otras. Algunas se recuerda más que otras. Exactamente. Hay cuestiones que queremos desempolvar, hay cuestiones que le queremos echar tierra encima. A ver. Y algunas, no, eso queda para otro momento de más intimidad. Me gustó lo de la tierra, porque estamos en un momento de naturaleza en donde hay que estar atado a la tierra. Sostenibilidad. Ah, claro, sí. El Sustentabilidad. paradigma del ambiente está ahí muy en boga. Es algo que se utiliza en la moda, principalmente estoy muy contento. a partir de los contextos más recientes, en donde revivir o darle una segunda oportunidad a determinados productos, determinadas prendas, pasaron a ser un valor preponderante dentro de lo que es principalmente la industria a nivel internacional, y de alguna forma el contexto económico contribuye también a tener en cuenta el consumo inteligente, la compra inteligente, solemos decir, dentro de lo que es el sector de la moda. Bueno, estuvimos hablando este primer bloque mucho de economía, bastante de industria también, así que acá de alguna manera nos estás devolviendo al centro, a ese primer bloque denso, donde bueno, ahora la industria se está pensando un poco a sí misma, se está reformulando, se pliega, se pliega a este Brindemos. paradigma de ambiente, sí, brindemos por supuesto. Estamos Sí, en un... De claro. reciclaje, de reutilización. Hay un poco de marketing, pero también hay referentes que lo han tomado muy en serio y han hecho de eso una bandera, lo cual también significa un compromiso, principalmente por lo que es la salud. Por lo que es la industria, las grandes marcas, principalmente las que integran el sindicato de la alta costura, que es una entidad que rige en Europa, principalmente en la ciudad de París. Ellos han nucleado un interés preponderante, ¿sí? Al punto tal de dejar una impronta, una huella en el tránsito por esta década, y se replantearon la utilización de ciertos materiales que generaban ciertas controversias, y a partir de eso, bueno, han evaluado los sí y los no. De mi parte, te puedo decir que todo muy lindo lo que vos decís, pero yo no vine preparado para escuchar eso, porque para mí la moda sí es un tararara en principio, pero sí hay algo que tiene que ver con repensar. La moda está todo el tiempo repensándose, ¿sí? La historia no, la historia sucede. No le haces a conciencia, capaz. Luego está el análisis. El tema está posterior. cómo están todo el tiempo, ¿sí? Generando un puente, ¿sí? A ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ya ¿no? nos metimos de lleno, En ¿no? contexto, yo me metí, yo hago mis paréntesis, Sí, no sé, es lo que hola, estoy viendo. esa, me encanta. Hola, Julián. Eso, estaba diciendo, porque si yo vine y hoy me bañé es porque estaba Julián. Soy como, ¿vieron los Power Rangers? ¿Viste Sordon? Que está ahí, una cabeza ahí cortada. Pero qué cabeza. Pero qué cabeza, obvio. De ahí surgen tantas frases. Estamos haciendo el julianeario, Iba a quedar para la posteridad. obviamente. Lo cierto es que los acontecimientos históricos Va a ser parte de la siempre historia. están rodeados de algo que tiene que ver con el atuendo, y es significativo cómo a lo largo de la historia se modifica a partir de las acciones que realiza cada individuo, las características, ¿sí? de esas prendas. Hace muchos años me acuerdo que haciendo una entrevista a un político le decía que cuál era el accesorio que le parecía más destacado de nuestro país, y él mencionaba la escarapela, que fue uno de los primeros productos que se generaron dentro de nuestro país, y eran 2 cintas en 2 tonos. Cuando decía, disculpa, ¿no? Cuando decía lo del puente, y otra vez volvemos, ¿no?
quizás tenga que ver con la pregunta que estabas haciendo. En ese puente, la escarapela, en los momentos, estamos hablando de que la crisis, la historia y la moda están muy, muy juntas. Sin duda. ¿Por qué? Porque se necesitan, ¿sí? Se necesitan ¿para qué? Justamente para dar un discurso, para contar algo, generar identidad, ¿sí? O incluso someter. ¿Sí? Vos fíjate que en todos los tiempos de crisis hay un cambio en la indumentaria, ¿sí? Vamos a decir, necesitamos una identidad, una escarapela, pero estamos en un momento de crisis. Hasta ese momento, bueno, somos criollos, somos esto, ponele en la Argentina o en otro lugar, y puede verse de otra manera, no deja de ser una insignia para la historia, ¿no? La gente tiene que tener esa insignia para saber a dónde pertenece, de qué la va, y también pasa eso en las guerras. No, sin lugar a ¿sí? dudas. Que utilizan siempre esos, son como los, bueno, es como lo que hay que hacer, si esto ya está demostrado que funciona, lo volvemos a hacer. ¿Cómo lo volvemos a hacer? Con nuestro pensamiento. Ahí está, quien quiere dominar empieza a someter por ahí de alguna manera. ¿Con qué? Eliminando lo que tiene que ver con la apariencia y dándole económicamente a lo que tiene que ver con la moda, sobre todo con la indumentaria, la utilidad. ¿Sí? Ya no es tan importante la apariencia. Acá lo importante es la utilidad, porque en la utilidad, justamente en esa crisis, vamos a tener que hacer que labure gente o vamos a tener que hacer otras cosas, no estar tanto en el chirimbolo, por decirlo de alguna manera. Sí, pero pensando, vos mencionaste la guerra también, cómo comunica, ¿no? La indumentaria, cómo ayuda también, forma parte de la propia lógica. No ayuda, se hacen con eso. Claro. Porque, es constitutivo. Exactamente, porque la palabra tiene toda la fuerza. Si decimos guerra, la peor, ¿no?, que podemos hablar es la Segunda Guerra. Y el discurso ya estaba validado por cierta cantidad de gente, vamos a decirlo, pero era discurso, era palabra, era abstracción. Pero estaba validado, eso no es menor, porque algo que habíamos hablado un poco en la preproducción es que capaz desde esta enorme distancia temporal, yo no fui desde el siglo XXI, sí, estabas también, como decía Juli, con la cabeza de sordo en un espectro holográfico. Capaz no te acuerdes que esa es otra historia. Eso puede ser. Me hiciste olvidar lo que iba a decir. No, lo constitutivo, bueno, le doy alegría, eso es lo que tiene. Lo constitutivo, estaba validado el discurso. Estaba validado. De esta enorme distancia temporal, desde el siglo XXI, no podemos ver esa validación, lo vemos como algo distante, algo horroroso, algo que no forma parte de nuestra realidad, pero que obviamente en su momento estuvo validado por un montón de gente y era la realidad de esta gente que acompañaba, participaba de este fenómeno. Algunos solo fueron usuarios hasta que tuvieron que ser parte. Exactamente. E incluso se innovó sobre muchos aspectos, principalmente las partes comerciales. Si bien hay un elemento como por ejemplo los borseos, que son ahora parte de una estética, de un outfit, en su momento se fueron perfeccionando a raíz de las dos guerras mundiales, lo que les permitió a todo lo que era la industria del cuero a nivel internacional posicionarse en un mercado más que interesante por la gran demanda que generaba, ¿sí?, el crear, ¿sí?, el fabricar, el elaborar ese producto. Y la mano de obra pasaba a ser, ¿sí?, un elemento contundente también, porque eran fuentes de trabajo que de manera constante, ¿sí?, pero que tenían que estar dirigidos. Tenían que estar dirigidos. Era un momento de mucho reconocimiento de la mujer, por ejemplo. Se perfeccionó el tema del diseño, porque no es que ahí sí surgió el bolsillo, el producto ya existía de muchísimo tiempo antes. Lo que se hizo ahí fue realizar las mejoras que en todo momento, a partir del uso, se observan sobre las aristas del consumo, cuáles son las demandas que favorecen a la utilidad de ese producto y al rendimiento, porque claro, ante la demanda y el consumo también estaba la posibilidad de ver la durabilidad de eso con respecto a los costos. Bueno, y te permite ampliar, ahí existe una tradición en historia que vincula la guerra al desarrollo, a la innovación técnica y tecnológica, y que es lo que ha permitido de alguna manera ampliar el horizonte del consumo. A través de la guerra fundamentalmente,
por ejemplo, y además encontramos en esta guerra tan puntual, que puede ser la primera o la segunda, que es la guerra en su formato industrial, la posibilidad de empezar a pensar en salir de la órbita de la guerra para pensar en una sociedad de consumo, Sí. en una sociedad industrial, en una sociedad de trabajo. Y cómo hacer atractivos determinados elementos. Fíjate Claro. que, por Igual hay ejemplo, algo- hablando de la Exacto. mujer, como decía Gus recién, hay un producto que se destaca sobre el final de la guerra, ya finalizada la guerra, que es el tema de la bikini. A ver. Un producto que se venía desarrollando con las mallas que se venían desarrollando con ciertos pruritos, ¿sí? Por una cuestión de morales, sociales, ¿sí? Al llegar la necesidad de manifestar el rol que tenía la mujer en ese momento también, es que se aplica la posibilidad de crear esta prenda, ¿no? No en vano se genera toda una acción que sucede consecuencia de las pruebas atómicas que hay en esa época, y eso conlleva a que el nombre bikini tenga esa denominación, justamente por el momento en que se gesta una prueba. Es que en paralelo, dentro de la industria, se requiere, ¿sí?, mostrar a la mujer con más atributos de lo habitual para Claro. generar una corriente de consumo nueva. Claro. O sea, la mujer se había pasado a tener un rol preponderante social, porque eran pocos los hombres. Entonces, ya que que se la veía tanto, bueno, ¿qué pasa si le creamos un producto, ¿sí?, Excelente. nuevo? Y ahí se genera una Excelente. corriente. Y hay algo más, porque estamos hablando estamos hablando de ese límite, de lo que ya se viene pensando más allá de lo que va a pasar después de la guerra. Y lo sustantivo de todo esto es cómo articulamos todo esto durante. Por ejemplo, la mujer bikini, se minimiza la tela también, o sea, es menos tela para usar. Eso es lo que estaba El tema pensando. está que durante la guerra se dejaron de hacer faldas y ahí, mirá cómo empezaron a usar pantalones. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo era la mujer, el hombre estaba en la guerra. Entonces la mujer estaba tapada. ¿Qué ocasión para qué pensamos cuando todo esto se termine? Y bueno, se tiene que empezar a mostrar bajo ciertos... O sea, hay un discurso siempre con la ropa y según lo que está sucediendo, ¿sí?, que será historia, entonces nosotros tenemos que aprovechar la jugada, la volada. Ni hablar. ¿Sí? Eso es interpretar bien el clima de época también. Exacto. Porque no es que sale de un repollo, sino es, bueno, le podemos dar una vuelta más de tuerca, podemos imaginar un poco más para adelante, pero interpretar bien lo que está pasando socialmente en ese momento. Sí. Porque digo, las mujeres ya estaban organizadas, en gran parte de los países ya habían adquirido el voto femenino. Sí. Entonces es una buena lectura, una lectura correcta de lo que está pasando, pero con esa jugada de animarse a pensar un poco más allá, que yo siento que un poco, no sé en términos de moda, pero siento que es lo que nos está faltando un poco en esta época, animarse a ver un poquito más. Exactamente. Bueno, Porque era hasta ahora es todo mucho- mirar para atrás. Claro, eran muchos más, las decisiones tenían que ser mucho más contundentes, principalmente porque había el volumen de habitantes que existía en ese momento, generaba repercusiones rápido en los resultados, en las respuestas que se le iba a dar desde los aspectos políticos y económicos. Y eso era consecuencia también de estos acontecimientos que después no se volvieron a repetir en ese tamaño. Es Claro. complejo visualizar hoy día a nivel historia una tercera guerra mundial con los contextos que hay. O sea, hay muchas situaciones de conflicto, pero son bastante segmentadas. Sí, bien localizadas. Y con cada una con sus causas y sus fundamentos, quizás en algunos casos extremos, pero pensarlos en bandos totales de uno o del otro lado a nivel global es un poco más complejo. Igual hay algo... eso es muy importante. Yo igual hoy estoy tomando nota que tengo que aprender un poco más. Me estoy bajando en el nivel de poco sabía yo a 6.20. Pero hay algo que tiene que ver con hoy una tercera guerra o una crisis de esa envergadura. No tiene sustento porque la economía no podría soportar,
no podría soportar ninguna gran idea, ¿sí? de ¿cómo se llama? De poder posterior. O sea, antes estaba el cacique que quería dominar el mundo, estaba Pinky Cerebro y estaban los otros, ¿sí? Ahora tenés 28 Pinkys, 38 cerebros, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ¿cómo organizamos el después? Cuando tenés por ejemplo, una sociedad asiática que posguerra, ¿sí? Es una de las primeras que se sube en cuanto a la moda, bajando su nivel, o sea, bajando su costo de trabajo. Es decir, ustedes eran esclavos, bueno, ahora van a ser peor que esclavos, pero para hacer que nuestra nación vaya creciendo económicamente. Estoy hablando de Vietnam, ¿no? Sí, mientras vamos. Nos están saludando a la gente, están saludando a nosotros, creo. Gracias por dejarnos estar, gente de ¿cómo se llama? Oyentes, youtubenses, de Stalkeando la Historia. Me encanta estar acá porque nunca me había dado cuenta que haber visto Smash me hubiera servido tanto. ¿Sí? Era una serie que trataba sobre la guerra. Pero bueno, a lo que iba, hoy hay mucho tipo poderoso que no está sabiendo cómo dominar el mundo, básicamente. No, está clarísimo. Hay como un multilateralismo ahí que hace que, bueno, está como un poco más disperso, más dividido. Es un concierto como más general y no hay como posiciones tan claras. Ahora se están cristalizando un poco más, tal vez, si se quiere. De alguna manera ese mundo tan multipolar se va empezando a romper, se va empezando a segmentar, pero no empiezan a estar tan claras, no están tan claras todavía estas identidades como para que se fije alguna referencia. Vos, Pat, mientras hablabas, yo pensaba un poco capaz en la guerra de Vietnam, que tuvo como su impacto en lo visual, su impacto en lo estético. Yo creo que mucho tienen que ver ahí también las industrias culturales, sobre todo que a Estados Unidos le han permitido exportar visualmente lo que fue para ellos el impacto de la guerra de Vietnam, porque la verdad es que hippies hubo acá y nosotros guerra de Vietnam no tuvimos. Es algo como muy íntimamente relacionado, pero... Bueno, y eso es lo interesante. Vos fíjate, hoy sin guerra, ese discurso que tiene que ver, o que podemos ver en la historia, en las épocas de guerra, se está utilizando sin eso bélico, sin esa violencia bélica. Hay uniformados. Porque si vos sos, por ejemplo, si lo querés ver en la moda no solo de la ropa, yo quiero un box concept en casa, una mesita de maderita con unos fierritos, así nomás. Viene de otro lugar y si vos querés ser un poco más cool, solo por eso, se están utilizando mecanismos, pero ya no con esa idea de poder, y sí con una idea más de comercialización, más que justamente de poder económico. O de generar esa identidad tan fuerte, que capaz en otro momento sí estaba presente. Te ponías los borcegos y ya estabas queriendo decir un montón de cosas. Te ponías los borcegos con cordones blancos, decías una cosa. Te los ponías con cordones con rojos, colores, eras otra cosa. Claro. Eso ya de alguna manera se va desdibujando. Hay que ver cuáles son las identidades que están apareciendo ahora, esas identidades como un poco más fuertes. Claro, y cuáles son las que se dejan absorber o dominar. Pensaba un cuadro de aliados de lo que fue la Segunda Guerra Mundial acá, y las variables ya surcan otros caminos que están más relacionados con el tema político, económico y cultural, donde quiénes se dejan influenciar por quién y cuáles son los patrones que dominan, ¿sí?, esos territorios. Vos fíjate Vos que... decías lo de Vietnam, y es cierto, acá el hipismo existía, pero no generó, ¿sí?, el mismo impacto que lo que pasó en Estados Unidos, siendo que aquí uno de los prototipos de modelos de suecos de corcho nacen de una diseñadora de calzado argentina, lo cual tuvo influencias, ¿sí?, de origen americano, o sea, del norte de América, y ella sí logró aplicar la identidad de nuestro país para generar, ¿sí?, un modelo que trascendió las fronteras en su momento. Una materia prima que a su vez Estados Unidos... A ese tipo de historias hay que sacarle un poco el polvo y traerlas para acá. Un beso grande a Delia, sí, Delia Pulsolio. Fantástico. Una hermosa mujer, sí. Fantástico. Hermosa. A su vez tenés en eso que está hablando ella, algo que si vos vas no solo a la historia sino de la moda, sino te vas a la historia del producto, de la materia prima,
La Argentina lo ve en Estados Unidos, o ella lo ve acá, o sea, nosotros tenemos corcho para tirar para arriba, ¿sí? Y mira, en Estados Unidos se está haciendo esto. El tema está que en Estados Unidos, ¿por qué vuelve la mirada del corcho en el zapato? Porque hacer borcegos de caucho en la Segunda Guerra Mundial era muy caro. Y no tenías Caucho industria. En Brasil y en África. ¿Se entiende, no? Sí, Entonces acá. vos no podías tener aliados tan lejos. Entonces, ¿qué Mortal. pasa? En Alemania viene un chango que le dice el de bigotito. Le dice, escúchame, chango. O sea, nosotros tenemos que hacer algo para... Le dijo, Hablaba bastante bien español. le decía. Claro, porque te iba a decir, hablaba muy bien castellano. Bueno, es global, era global. Vos fíjate que el chabón se decía ario. Mucha gente dice ario, pero lo ario tiene otra cuestión cultural, una cuestión de poder que tiene que ver con otros temas. Sí, con otras regiones. Y con otras regiones que lo toman porque para la fuerza discursiva, para instalar una imagen. Pero bueno, a la parte del corcho. Los borcegos en la Segunda Guerra Mundial pasan a ser con, como se llama, suela de madera y de corcho. ¿Cuántos yanquis fueron para allá? Un montón. Che, mirá vos. Claro. Nosotros tenemos en una América todos estos chicos que son re inteligentes, pero con 2 pesos traemos todo esto fácil. Claro. Y después nosotros decimos, escucha, hay uno inteligente, un emprendedor, una mujer emprendedora, vamos a decirlo, que dice, escúchame, ¿por qué no nosotros? Y acá nosotros no teníamos en la moda musical, o sea, no teníamos para llegar a todo lo que se escuchaba allá, pero sí traíamos el color, eso sí lo podíamos hacer. Claro. Eso, le ponemos a Palito Ortega, lo ponemos a Johnny Tedesco, lo ponemos a... bueno, al que sea en ese momento, para quienes se nos están escuchando, incluso para Mike, ¿de qué me estás hablando? Billy Cafaro, ¿cómo Sí, es? Billy Cafaro, sí. Pero ¿sabés qué? Hay algo más importante, que existe una diferenciación. Vos fijate, posguerra en la Argentina, bueno, un tiempo ya prudencialmente extenso, ¿no?, de la guerra, pero sí había acá la apariencia y la apariencia de la alta costura. ¿Sí? Tenemos a un Paco Yamandreu que hacía unas voluptuosas, vamos a decirlo, ¿no?, o unos diseños y unos ropa, confeccionaba una ropa que la gente podía decir, esto es lujo. No sé si alta costura en ese momento. Entonces Claro, el hippie... porque es un diseñador que tiene Jugaba ahí y ganaba. su segmento de amor y su segmento de odio. Hay una corriente dentro de lo que es la industria que Miren, lo tiene como un ódienlo, referente. quiéranlo, pero estuve y porque, está. Él tenía la posibilidad de diseñar sobre ciertos patrones, sobre cierta moldería. Y eso es... Al diseñar sobre ciertos patrones de cierta moldería, aquellos que lo cuestionan o lo reanalizan, dicen que eran copias lo que él desarrollaba. Entonces, ese amor y odio siempre existió sobre Paco, y eso también hizo que se empezara a analizar un poco más, ¿sí?, qué era lo que se quería decir cuando se diseñaba y se diseña dentro de nuestro país. Estamos en Stalkeando la Historia, estamos en un crossover, una invitación muy especial. Este es un puente en el cual Fashion Linking está realmente con la alegría de poder, ¿sí?, de alguna manera generar enlace de lo que nos gusta tanto, no decir que enlazar todo aquello que se trata con la moda que viste, sí, los cuerpos, también la cultura y el espíritu de los que se saben que se trata de algo más que lo moderno. Los chicos de Stalkeando lo saben todo el tiempo. Por ejemplo, hace muy poco estábamos hablando de un referente punk en la Argentina, que ya el chaval utilizaba tartan, por ejemplo, una pollera a cuadros, se ponía calzas negras. Pobre, se murió, hacía muchas cosas muy locas y no lo seguía el queer hoy, por ejemplo. No lo seguía un movimiento punk. Son todos movimientos. Vos fíjate, es la moda, es hablando, está todo el tiempo hablando. Por eso la moda, o el mundo de la moda, le encanta acompañar la historia, acompañar la cultura, porque ¿sabes qué? Yo tengo para estar contento. Teníamos ahí una búsqueda. A ver. Yo vengo del punk. Mirá vos. Y esa búsqueda estaba como muy presente, pero que por lo menos a mí me ha llevado siempre a asociar como esa o cultura más visual a una búsqueda de identidad, a una construcción de la subjetividad, que en mi caso tenía que ver con pertenecer pero diferenciarse al mismo tiempo. Y hasta incluso utilizar el discurso de lo malo para decirle a los buenos están equivocando. Están equivocados, sí. Sí, Joe Strummer, sí, que es el chango, ¿no?, que fundó The Clash después de que le tiró a todo el mundo, ¿no?,
con de todo, ¿sí? Váyanse, voy a hacer de Clash ahora, porque tuve una experiencia religiosa, lo vi a Johnny Rotten, nos escupimos, qué sé yo, todo bien, genera esto y empieza a ver lo más importante del punk en ese momento, que es, escúchame, somos pobres, estamos en Inglaterra, las casas están vacías y los pobres están cagándose, discúlpenme, están chupando frío, ¿sí? En la calle, no, abramos, pero no abrimos para vivir y para solo decir, no, abramos para hacer lo que tenemos que hacer, arte, ¿sí? Generar historia, ¿sí? E imponer lo que creemos que es un nuevo pensamiento, o por lo menos un pensamiento propio, aunque equivocado. Y decía después, Judas, quiero, Bueno, Judas, pero eso es go. animarse a cambiar, es animarse a desafiar, a tener otro horizonte de expectativa. Juli, ¿qué pensás vos de todo esto? Sí, ¿Me tengo que callar? Sí, pensar en esta cuestión del punk, de hacerlo tú mismo, ¿no? En la cuestión de la confección de tu propia ropa, tu propia identidad, agarrar lo que sobra de este mundo industrial y con eso generar tu propia vestimenta. Nombrabas a Ricky Espinosa, que justamente creo que fue bastante vanguardista lo que hizo. Un innovador, porque él no diseñaba, lo que hacía era combinar. Aparte, no cualquiera se subía a duro pavimento o a cemento en una época muy machista del rock, en pollera y unas medias de red a cantar sin que terminase mal la cosa, sin que con ese temor a que te bajaran de un botellazo. Y el tipo hacía lo que le pintaba. Lo mismo los primeros punk en los 70, ¿no? Esa cuestión de la mezcla de corrientes filosóficas como el dadaísmo, el nihilismo y poder pintar frases que podían ser provocativas para la sociedad de ese momento, o hasta utilizar, si querés, simbología nazi, ¿no? Para buscar un poco, decir, bueno, esto es el producto de lo que ha generado esta sociedad capitalista que ya se venía cayendo, sobre todo en ese estado de bienestar, ¿no? Donde empezábamos a entrar en el ciclo neoliberal, ¿no? De Margaret Thatcher y todas estas corrientes que de repente parece que vienen de nuevo como algo novedoso, pero que ya en los 70 existían y estaban bastante bien ancladas. Entonces está bueno. No sé si hoy podemos ver que esté pasando eso. No sé que ustedes que están más metidos en la cuestión de la moda, si podemos hablar, si podemos hablar de tribus urbanas, y si es algo que me parece que va a empezar a dejar de existir, o la identidad a través de la vestimenta va a ir virando hacia otro lado. Eso No va a dejar de existir la tribu. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende una tribu? Depende de un conjunto, ¿sí? De individuos que de manera, si se quiere, hasta, como se llama, azarosa, se van a organizar, ¿sí? Y uno en algún momento va a querer viajar y experimentar, y otros van a querer seguirlo, ¿sí? Ahí es donde el espíritu de la tribu, ¿sí? Hay algunas que son nómades, ¿sí? Y en la medida que van pasando, si yo paso del frío al calor, sí voy a necesitar... Metamorfosean. Exactamente. Y hay otros que se asientan. Entonces son esas tribus que quedan, ¿sí? Afincadas en algún lugar y quizás hacen base después o invitan a poderes políticos para decir, bueno, ustedes son malos, pero por eso, para graficarlo, la reina, ¿no? De Inglaterra, bueno, le gusta, por ejemplo, la Booth, ¿no? Que hizo el movimiento punk, ¿no? Todo el ¿cómo se llama? La estética punk. No sé qué decís vos, porque le dijo, che, qué lindo lo que hiciste vos en la historia. Te apoyo en lo que digas. Momento. Momento. Hagamos un parate, recompongamos fuerzas. Esto sigue, vamos a escuchar a Leo García, el tema Isla. Estoy peinando mis pies mientras pasan los meses. El agua en punta de pies mezcla la arena y los peces. Quiero estar listo para el mundo, si hay un mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran
gran incendio de vidrios, donde el mar es espejo del sol, donde el sol es espejo del mar. Y yo me despejo, antes de que empiece enero y todo vuelva a empezar. Estoy peinando mis pies, cuidando lunas y rincones, el agua en punta de pies, pega perla en los talones. Quiero estar listo para el mundo, si hay un mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrios, donde el mar es espejo del sol, donde